¿Qué tal? Buenos días Martín, Fabiana, todo el equipo y toda la gente que lo está escuchando. Gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias a usted por tomarse el contacto con nosotros. Sabemos que pasó lo que es las semanas de vacunación de las Américas. Hemos tenido la participación de, obviamente, los efectores públicos y privados de todo el país, acá en Tucumán también. Y es un momento particular, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no? Advierten por la presencia de enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, enfermedades como el sarampión que habíamos erradicado en Argentina y que lamentablemente vuelven a aparecer. Creo que eso no quiere decir algo, ¿no, doctora? Totalmente de acuerdo, Martín. Y bueno, muy a tiempo a hablar ahora de las coberturas, justamente que ha pasado esta semana de vacunación de las Américas, donde trata de alertarse a todos los países, ¿no? Que volvamos a tomar conciencia sobre esto que comentás, sobre cómo las enfermedades vuelven cuando encuentran lugares o poblaciones, individuos que no están completamente vacunados. Nosotros sabemos que ahora con el tema de la globalización y de cómo nos movemos de un lado al otro, recordemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que en cuestión de menos de un mes ya el virus estaba distribuido por todo el mundo. Entonces, eso pasa con otros virus, bacterias a los que estamos continuamente expuestos. Puede viajar de un lado al otro. De hecho, la familia que introdujo el primer caso de sarampión eran extranjeros y no vacunados. Pero ¿qué pasa? El virus llega y se encuentra con una población con coberturas de vacunación baja, que es lo que vos comentabas recién. Entonces, se encuentra con una población susceptible y encuentra un lugar perfecto para reproducirse y producir una enfermedad y con el aumento de los casos producir un brote. Eso pasa con el sarampión, pero también puede pasar con otras enfermedades, con hepatitis A, varicela, rubiola, todas enfermedades que, como vos decías, veníamos teniendo controladas, que es uno de los logros más importantes de la vacunación. Sabes que la vacunación, tanto como el agua potable, fueron los dos hitos que cambiaron la historia de la humanidad. O sea, nosotros no podemos pensar actualmente un mundo sin vacunas, ¿no? Por supuesto. Y de vuelta, como comentaste, tenemos un calendario de vacunación súper completo, ¿no? Somos pioneros en vacunación. Argentina es pionera en el calendario de vacunación completo que tenemos, con vacunaciones gratuitas, con vacunación para todas las etapas de la vida, ¿no? Siempre pensamos en vacunación en infancias, en edades pediátricas, en los chiquititos. Está muy bien, pero también hay vacunas para adolescentes, para adultos jóvenes, para adultos mayores, para embarazadas, por ejemplo. Hay vacunas para todas las etapas de la vida y circunstancias que nos previenen de estas enfermedades. Claro. Doctora, corríjame si me equivoco, pero según en los informes, ¿no?, de la sala de situación que se hacen todas las semanas a nivel país y también en las provincias, se detalla que, por ejemplo, en el caso del sarampión, ¿no?, que ahora tenemos más de 20 casos, creo que en Buenos Aires, no sé si ha crecido el número, la cobertura había caído del 95% de nivel óptimo, según lo que dice el Ministerio de Salud, un piso del 80%. Es decir, no estamos hablando de 1 o 2 puntos, 15% es una caída drástica. Exactamente, es una caída drástica. Esto en realidad, y venimos recuperándonos, nosotros teníamos coberturas mucho mejores antes de la pandemia. Vino la pandemia y nos hizo ocupar de otras cosas, ¿no? Nos hizo ocupar del COVID, tuvimos miedo a salir a la calle, entonces la gente no se vacunaba, los horarios de la vacunación eran más restringidos, ¿no? Todo el personal médico estaba abocado a otra cosa, y un montón de otros factores que hicieron que las coberturas de vacunación descendieran. Nos estamos recuperando. O sea, después de la pandemia, estos índices están lentamente mejorando, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero están mejorando, pero a pesar de eso todavía en algunas vacunas no hemos llegado a lo que teníamos antes de la pandemia. Para hablar de que tenemos una población adecuadamente protegida, tenemos que hablar de coberturas de más del 95%. 95, Y nuestras vacunas de calendario, ninguna en el último informe ha conseguido superar ese umbral, ese 95%. Claro. Así que todavía hay muchísimo trabajo para hacer.
Ahora, hay otras que son quizás más aceptadas, ¿no? Por ejemplo, la antigripal, las personas que están dentro de los grupos de riesgo, un mes antes que empiece la campaña de vacunación, ya están, a nosotros por lo menos nos pasa, que ya nos empiezan a consultar. Y después tenés la vacuna anti-COVID, que yo creo que ya nadie va a aplicarse los refuerzos, ¿no? O son pocas las personas que todavía van. Sí, la realidad es así, más o menos como la comentas, ¿no? A pesar de que la gripe creo que es una cosa quizás un poco que se va instaurando con el tiempo, ¿no? A pesar de que si uno mira los números totales, también estamos bajitos, pero quizás la gente que tiene algún factor de riesgo tiene un poco más de alarma y de conciencia, de prevención, ¿no? De enfermedades. Entonces, y aparte es una campaña que anualmente se vuelve a hablar, ¿no? Todos los años volvemos a hablar de la gripe y la campaña de antigripal. Entonces, quizás eso está como más, ya la gente lo más tiene más incorporado, y se va a vacunar. Y la vacuna de COVID, lamentablemente, ¿no? Con todo lo que estamos pasando también, se notó un cierto cansancio, ¿no? Con la gente a las vacunas, en algunos desconfianza también. Así que si bien las coberturas han bajado, por suerte es un virus que viene circulando con nosotros y que ya no produce los estragos que produjo durante la pandemia, ¿no? Claro. Ahora, siempre esto, por lo menos lo que siempre cuando hablábamos con los especialistas nos decían, que los virus van evolucionando, van surgiendo cepas nuevas, algunas menos agresivas, otras más agresivas, algunas más contagiosas, otras un poco menos contagiosas. ¿Puede pasar que llegado el caso nos descuidamos con la vacunación anti-COVID y en algún momento tengamos una cepa agresiva nuevamente? Y bueno, estos virus, tanto el de la gripe como el de COVID, como algunos otros virus, sí tienen esta característica de ir mutando. Las mutaciones año a año son generalmente menores, pero después cada cierto tiempo cumplen ciclos donde sí pueden haber mutaciones más importantes, ¿no? Entonces, cuando hay mutaciones más importantes y nuestro sistema inmunológico no las reconoce, no conoce esos virus y se comportan como virus nuevos y pueden producir infecciones virales que se van propagando rápidamente en una población y dan brotes, epidemias o pandemias, ¿no? Dependiendo cuál sea el alcance. Eso sí puede surgir. Por suerte hemos adquirido un ejercicio, ¿no? Bastante importante durante la pandemia. Entonces ya hay plataformas nuevas para hacer vacunas, ya hay sistemas de registro y de aprobación más rápidos para las vacunas, con lo cual tenemos como esa gimnasia ya mucho más aceitada después de la pandemia, así que esperemos que si llegara a pasar alguna cosa así, alguna mutación más grande con algún virus, ¿no? Que no podamos controlar, estemos preparados, o hayamos aprendido algo con la pandemia y estemos preparados para enfrentarlo. Claro. Doctora, ¿reniega mucho usted con la postura de los antivacunas? Mira, ahí hay que diferenciar. Nosotros somos un país que por suerte no tenemos tantos grupos antivacunas, no tenemos mucho, pero sí los que hay hacen mucho ruido. Son muy ruidosos, son muy hábiles en la comunicación, entonces hay que tener mucho cuidado. Con la gente que son antivacunas es difícil lidiar, ¿no? Entonces es difícil, cuando ya tienen una postura, uno en general habla de hechos, habla de datos concretos, no de creencias, no de rumores, no de mitos, sino hablar con hechos. Incluso así a veces es difícil torcer, ¿no? lo que piensan y su postura con respecto a las vacunas. Pero hay un grupo mucho más grande, Martín, que no son los antivacunas, que son los que dudan. Que son las personas que dudan, que no llegan a tener todos los datos, que tienen desconfianza, que escucharon que algo. Entonces, esa gente y esa gente que quizás ahora nos está escuchando, es la que tiene que ir a consultar e ir a preguntar y sacarse todas las dudas con su médico. Su médico es el que mejor le va a poder recomendar y le va a poder explicar los beneficios que tiene la vacunación. Entonces, esa gente es con la que más uno puede trabajar y escuchar, ¿no? Hacer una escucha activa, responder todas sus preguntas y dudas, calmarlos, recomendar, hacer un plan de vacunación
para sus hijos, para ellos mismos, para sus padres también. Con esa gente es la que es un gusto trabajar, porque uno puede ver ese proceso, ¿no? De cómo se van sacando las dudas y cómo terminan acudiendo a la vacunación convencidos de que es lo que mejor están haciendo. Claro, claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto por toda la información. No, de nada, Martín, un gusto. Gracias a ambos. Que tenga un buen día. Hablamos con la médica infectóloga, la doctora Virginia Verdaguer.